Hola a todos, canal promotores. Hoy vamos a desmontar esta caja. Es una CTF S690, una caja de 6 velocidades con 6 marchas físicas, sin divisores, sin multiplicadores, es decir, una caja simple de 6 velocidades. Entonces, ¿cuál es la razón? Con el tiempo las velocidades, segunda, tercera, cuarta, empezaron a entrar mal y hacían ruido. Eso significa que los anillos del cono se desgastan gradualmente, pero el autobús seguía funcionando. Y en un momento metieron la cuarta velocidad y nada, ahí está. Si la ves ahora, se nota que está puesta la cuarta velocidad y no se puede sacar, o sea, no hay manera de quitarla. Conectamos la palanca, pero sigue igual. Ahora te muestro que no se puede sacar. Como ves, no se puede sacar de ninguna velocidad. Es posible que en algún lugar del mecanismo de cambio, por ahí, los deslizadores se hayan movido, o el seguro, ahí hay un seguro, se haya salido, o haya pasado algo más, bueno, en general, o es el mecanismo de cambio, o tal vez se rompió la horquilla, la verdad no sé, ahorita vamos a desarmar y revisar, vemos que en el eje tenemos este tipo de juego. Bueno, como siempre en estas cajas, el problema son los bujes y el eje. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ahorita lo primero es averiguar por qué no se desactiva la cuarta velocidad, o sea, quitar la tapa, revisar y decidir el estado de la caja y entender los siguientes pasos. O se repara esta caja o se va a la chatarra para piezas. Por eso la desarmamos, revisamos su estado, sacamos conclusiones y quizá después la armemos de nuevo o usemos otra. Iremos viendo sobre la marcha. Entonces, lo primero que hago es drenar el aceite, quitar este soporte. Aquí tenemos el cilindro de embrague y vemos qué tipo de soporte hay aquí y aquí tenemos una pata delgada. O sea, si se rompe esta oreja después tendrás muchos problemas. No vas a encontrar un soporte como este en ningún lado. Quitamos el sensor para no dañarlo, luego la cubierta, colocamos la caja y retiramos la tapa superior para ver qué encontramos interesante. Aquí se deshizo el valero de empuje y la horquilla está en mal estado, ya que todo ha sido modificado varias veces, no queda nada original. Las horquillas son hechas a mano, no tienen sello, entra agua, se oxidan y se atascan. La horquilla se detiene y el valero de empuje, al estar siempre presionando la canasta, se quemó. Desarmo la caja, quito soporte, sensor, coloco la cubierta del valero de empuje, dreno el aceite y quito la tapa. Revisemos por qué no se desactiva la velocidad. Revisamos el aceite y notamos emulsión, es decir, el problema típico de estas cajas volvió. El eje se dañó y por el buje del eje de cambios entró agua. El aceite se mezcló con el agua formando una emulsión. Y por supuesto de ahí se derivan todas las consecuencias.
Quité la tapa y la revisamos. Al hacerlo, el mecanismo se desactivó, así que ahora está en neutral y no hay problema. No estaba puesta la cuarta sino la sexta velocidad. Aquí vemos la sexta velocidad puesta. La horquilla se movió a un lado, el acoplamiento del sincronizador quedó en el eje primario y no puedo regresarla ni desactivarla. Algo pasó en el sincronizador, quizás salieron los retenes, se atascó algo o se rompieron dientes. Hay que desmontar y revisar. Bueno, y vemos que hay agua en el aceite. Ahorita vino el chofer y me dijo que ese aceite lo cambiaron hace apenas 20.000 kilómetros, el aceite que drenaron. Primero salió mucha agua y luego el aceite, que es más nuevo y no ha recorrido 20.000. Sin embargo, hay presencia de agua. Revisaremos visualmente los engranajes, quitaremos horquillas, flange, tapa, vaso y el eje primario. Desarmaremos toda la caja. Aquí vemos por qué no se desactiva la sexta velocidad. Ya lo encontré. Aquí el fijador se salió del acoplamiento porque este se movió demasiado hacia adelante y el fijador se deslizó en la ranura. Esto no debería ocurrir. Parece que hay demasiada holgura en algún punto, por eso se ve así. Se salió hacia acá y naturalmente ahora el acoplamiento ya no se va a mover hacia aquí de ninguna manera porque simplemente quedó atascado ahí. Bueno, ya encontramos la razón de por qué la transmisión no se desenganchaba. Ahora vamos a desmontar todo. De todas formas, tenemos que revisar los conos y los anillos.
Bien, entonces quité las tapas delantera y trasera, saqué el eje primario, quité la brida, quité la tapa trasera y saqué las horquillas. Entonces ahora ajusté el extractor, es decir, este rodamiento está apretado, pero no en la carcasa, sino en el propio eje, en el eje secundario. Saqué el extractor casero que ya mostré en mis videos, sujeté las mitades y con un tornillo saco el rodamiento. Ajusté todo y ya estoy sacando el rodamiento. Como vemos, el rodamiento salió muy fácil, entonces, o la propia pista del rodamiento ya está desgastada, o tal vez el propio eje ya está desgastado. Vamos a medir y revisar, pero normalmente se requiere más esfuerzo. Listo, ahora puedo sacar el eje secundario completo y después sacaré el eje intermedio. Bien, entonces aquí estoy girando el engranaje de la quinta velocidad. Se escuchan golpeteos. Supongo que hay un vaso o buje de tope que se deshizo y los pedazos ruedan ahí. Por eso vemos marcas de desgaste entre los engranajes. Ya tuve un caso similar en mi canal, incluso hay un video parecido. Sujeto el eje en la prensa, lo desarmo y revisamos el cono del eje primario para ver su desgaste. Por eso tenemos más juego, lo que permitió que el fijador se saliera. Y si miramos el cono y el anillo, vemos que el anillo se asentó hasta el tope y gira libremente. Es decir, naturalmente, no habrá ningún cambio de marcha porque no frena, no iguala las velocidades. Por este cono se puede evaluar el estado de los demás conos, anillos, acoplamientos y engranajes. Ya vi, entendí por qué salió el fijador, se activó la sexta velocidad y no se desactivó porque el fijador se atascó. Los engranajes deben estar en esta posición, el cono debe tener muy poco juego. Debajo de este engranaje hay un vaso con una arandela de tope que al parecer se deshizo. Por esto los engranajes bajaron unos milímetros y el fijador ya no hacía tope. Aquí, en este tope, apareció un espacio libre y pudo salir por aquí. Eso es todo. Todo ocurrió porque se deshizo la arandela de tope bajo este engranaje. Les diré que todo esto ya es una consecuencia y la causa es la presencia de agua en el aceite. Ahorita quito el segundo anillo, luego el rodamiento, el cubo y sigo desarmando el eje secundario.
Bien, aquí vemos, aquí está este vaso, aquí está la arandela que se rompió como lo supuse, o sea, va colocada así. Se forma un borde, una arandela de tope para este engranaje y este vemos que se rompió. Ahora necesito quitar este vaso o buje usando este extractor. Está montada en el eje en caliente, por eso cuesta quitarla. Me preparé, coloqué este extractor de 3 patas en el engranaje de la cuarta velocidad, tomo el soplete, caliento un poco este buje y trato de jalarlo con el extractor. Logré quitarla con dificultad, estaba tan apretada que pensé que el extractor se rompería. Está caliente. Quité la cuarta marcha del eje secundario y al revisar debajo del engranaje vimos rayaduras, por eso habrá que reemplazar el eje. Y también vemos que el metal se ha pegado, así que este engranaje deberá reemplazarse. Y de este lado, donde se deshizo el vaso, también se deshizo la arandela de empuje, también vemos estas acumulaciones, como si se hubiera soldado hierro sobre hierro. Sigo desarmando, saco la rueda, quito el cubo del sincronizador de tercera y cuarta y el anillo cónico de cuarta velocidad. El anillo en el cono gira y está hasta el tope, igual que todos los anillos y conos. Hay que reemplazarlos. Ya tengo el eje secundario desarmado. Veamos qué reemplazar y qué dejar. Ahora organizaré las cosas y quitaré las herramientas.
Todo esto lo vamos a reemplazar, esto es del eje secundario, o sea, todos los conos, los anillos, el engranaje de la cuarta velocidad del eje secundario, los rodamientos, todos los de agujas, el casquillo y un cubo de la quinta y sexta velocidad, porque está desgastado, justo en este lugar está desgastado, trabaja con este cono, vemos aquí el desgaste, aquí también hay desgaste. Entonces, ¿qué más tenemos? También el eje secundario lo vamos a reemplazar. Después, lo que nos queda es que el eje intermedio se queda sin cambios. Los dientes están en buen estado y los engranajes de primera, segunda, tercera, quinta y reversa, así como los cubos de primera a cuarta, se quedan. Sobre los valeros todavía no sé, los vamos a limpiar y revisar en qué estado están. Es posible que incluso dejemos los valeros viejos, pero no es seguro. Vamos a ver, los limpiamos, revisamos y ya veremos qué decisión tomamos. Puede que no restauremos esta caja, tiene muchas piezas nuevas. Mejor revisamos cómo está y luego lo digo. Desarmé una caja que necesito arreglar y aquí hay otra. Ya desmonté una y algunas partes de ella. Vamos a tomar piezas de repuesto, pero de todos modos todavía nos faltan piezas. Y vamos a desarmar una tercera caja, o sea, esta de aquí. Se tomó la decisión de armar con lo que tenemos. Vamos a desarmar una caja, la segunda, la tercera, en fin, hasta que juntemos la cantidad necesaria de piezas más o menos en buen estado. Esta caja de MAN no funcionará si la dejamos así, pero algunas piezas internas son intercambiables. La desarmaré para ver qué podemos aprovechar. Entonces, no voy a grabar todo el proceso de desarmar la caja, solo voy a grabar 1 minuto, minuto y medio el video en modo timelapse.
Sí, entonces desarmé la tercera caja. Aquí tengo 3 cajas desarmadas, 3 carcasas. En principio, casi junté un juego completo para una caja. O sea, de las 3 desarmadas logré juntar para una caja. O sea, aquí tengo las piezas que necesitan ser reemplazadas, esta fila, y aquí están las que voy a poner. O sea, están más o menos en buen estado. Bueno, algunas en buen estado, otras en estado aceptable, digamos así. Entonces lo único que no pude encontrar en buen estado es el engranaje, este del eje secundario, el tocan o hongo, el buje en general, el de apoyo y el cubo, de la quinta velocidad. Aquí está el juego de empaques, pero también el collarín, este se quemó, el collarín también será nuevo. Después tengo que limpiar, voy a lavar todas las piezas internas, los conos, anillos y la carcasa, además de limpiar las juntas viejas. Lo dejaré limpio. Ahora son trabajos de preparación y aquí ya hay algunas piezas que no necesitaban ser reemplazadas, o sea, las lavé de una vez, las que serán las piezas viejas que se van a instalar. Escogí las refacciones en buen estado, las lavé en la lavadora, me enfermé, estuve de incapacidad y al volver continuaremos el armado. Es posible que haya algunos ajustes. Aún no recuerdo bien cómo va todo aquí, antes lo tenía claro, pero ahora quizás haya que hacer ajustes. Bueno, ahora vamos a ver y recordar a dónde va cada cosa aquí. Estas son todas mis piezas viejas, por ahí tengo algunas nuevas, todavía no las he revisado. O sea, hacerlo... Ahora debo quitar las juntas, limpiar el sellador viejo de las tapas, ya que aún queda en algunos lugares. Aunque salieron del lavado, falta limpiarlas. Limpiaré las juntas viejas y el sellador de las carcasas, tapa delantera, trasera y de la palanca de cambios. Tengo una junta vieja que también debo quitar. Lavé la carcasa, desmontaré el eje y revisaré los bujes. Puede haber continuación. Limpié la carcasa y las tapas, luego las junté por ahora. Mi siguiente tarea es armar el eje secundario. En principio revisé y tengo todo, excepto un engranaje, que debería llegar en estos días, pero por ahora voy a armar hasta donde pueda sin ese engranaje, para que no tenga todo esto tirado en la mesa. Luego dejaré el eje y trabajaré en quitarlo, revisar su estado y el de los bujes, además de quitar el eje de cambio de velocidades. Al ensamblar el eje secundario, primero instalo la primera y segunda velocidad. Pongo el rodamiento de agujas, el engranaje y el cubo. La pongo en la placa para calentarla, luego el anillo cónico y el manguito con retenes. En general, armo primera y segunda velocidad.
Ya ensamblé primera y segunda velocidad. Armé los engranajes, puse rodamientos, sincronizador, acoplamiento y buje de la reversa, donde se mueve el rodamiento de agujas, se calienta y coloca en caliente. Se enfrió y todo quedó fijo. Ahora giro el eje y armo tercera y cuarta velocidad. Ya armé la primera y segunda velocidad, continuamos. Encontré el engranaje de la cuarta en buen estado, así que no esperaremos. Cuando llegue el nuevo, lo guardamos de repuesto o lo devolvemos. Entonces ya puse todo así. ¿En qué secuencia se instala todo esto? Y ahora estoy armando la tercera y cuarta velocidad. Bien, entonces ya tengo armada la tercera y cuarta velocidad. Ahora voy a poner en caliente el buje de empuje de la quinta velocidad. Lo tengo en la estufa, ya se calentó. Ahora en caliente lo voy a instalar. Listo, armé la tercera y cuarta velocidad, puse el vaso en caliente y todo quedó bien. Ahora armo la quinta velocidad. Después solo faltará la reversa y el rodamiento de agujas y listo. El eje secundario ya va a estar listo. También ya preparé todo en orden. Puse lo que voy a instalar. Primero el rodamiento, el engranaje, luego el cubo nuevo, el cono nuevo. Lo demás es viejo. Estoy armando todo. Listo, el eje secundario está armado y aquí va el eje primario. Ahora lo mostraré claramente. Y pues en principio ya se puede instalar, se puede poner el eje en la caja. Bien, entonces, después me voy a encargar de la tapa, voy a desmontar el mecanismo de cambio de velocidades, revisaré el estado del eje, el estado de los bujes, los retenes y así sucesivamente. Primero quitaré la palanca, luego la tapa, aflojaré los 4 tornillos y revisaré el eje sin desmontar todo.
Bueno, lo más probable es que ahí haya un gran desgaste, así que creo que de todos modos voy a tener que desmontar todo esto, sacar completamente estas chavetas, quitar esta tapa y sacar el eje por completo. Bueno, está bien, lo vemos sobre la marcha, empiezo a desmontar aquí, vamos. Abrí la tapa y revisamos el eje. Se nota que entró agua, está sucio, con manchas, óxido y agua. Limpiamos y revisamos el eje. Sí, entonces vemos que el eje está completamente desgastado aquí. Tendremos que desmontar y sacar el eje. Después veremos qué hacer. Probablemente habrá que soldar y tornear para la gente. Ya desmonté todo, saqué el eje y lo preparé para llevarlo al soldador. Le puse un disco de esmeriladora y cubrí las estrías. Del otro lado coloqué un buje. Esto es un tope donde el soldador debe soldar. Eso es todo. Llevo el eje con el soldador, trabajaré la carcasa, sacaré la horquilla y revisaré eje y bujes. Ahora vemos cuál es el juego aquí, unos 3-4 milímetros. Pero todo está lleno de suciedad, por eso no hay tanta holgura precisamente en las carcasas de cetra. Todo el tiempo hay este problema. Primero se daña el buje y luego todo se llena de suciedad. Aquí hay un engrasador para lubricar estos bujes. Ahora voy a aflojar y quitar esta horquilla, la desatornillo. Aquí abajo hay un tornillo, saco el eje. Sí, entonces aquí vemos en qué estado está el eje, cuánto desgaste tiene. Aquí hay unos 2-3 milímetros menos de diámetro. Arriba, por cierto, está mejor del lado opuesto, o sea, se fuerza y el eje se dobla arriba de este lado y el desgaste está abajo del lado opuesto. El estado de los bujes es similar, así que sacaré los bujes, haré unos nuevos, rellenaré el eje con soldadura y lo tornearé. En general probablemente no voy a grabar todo este volumen de trabajo, mejor les muestro cuando la carcasa ya esté completamente lista, así será.
La desviación es menor a 1/10, principalmente en el centro del eje. Aunque se ha torcido un poco más, para este eje es aceptable. Dejamos todo y rectificamos a 2500. Bueno, ya está, el eje está listo, así quedó. En principio está bien, lo pasé todo con lija fina y lo pulí un poco. Aquí la corrosión ya es bastante profunda, pero en principio no nos afecta mucho, o sea, el eje ya ha sido reparado varias veces. Aquí se pueden ver las marcas de la soldadura vieja, pero bueno, todavía puede funcionar un tiempo más. Digamos así, bueno, el eje ya está listo, empiezo a armar el mecanismo de cambio, entonces tomo esta tapa y le pongo un buje nuevo y retenes nuevos. Este es un cojinete de agujas, el rodamiento va en la misma tapa, se instala aquí, el viejo lo saqué, así es como se ve el rodamiento viejo, como pueden ver, los rodillos ya se salieron y así es como se ve el nuevo. Como ven, todo está perfecto. Los retenes y el buje mantienen el eje en su lugar y este se mueve libremente. Bien, ahora coloco el rodamiento y armo todo. Aquí ya lo tengo preparado, listo, el rodamiento ya está en su lugar y ahora el eje entra así. Me pongo a armar. Así lo armamos. Un barrilito va en este seguro y los otros 3 mueven las horquillas para cambiar velocidades. Listo, ya tengo instalado el eje. Ahora solo me falta meter esta chaveta aquí de esta manera y básicamente eso es todo. Solo falta poner los resortes y algunos detalles. Lo principal es esto, para no confundirse. Para eso hago marcas especiales porque no puedes recordar todo en la cabeza, con las marcas es más fácil. Todo esto es una continuación.
Bien, ya coloqué la chaveta, revisé, vemos que todas las horquillas se mueven, ya puedo seguir armando todo. Ahora estoy instalando este seguro con resorte y ya voy a instalar las tapas laterales y así sucesivamente. Listo, instalé todos los resortes. Ese va hacia allá y este empuja el eje a neutro, queda en posición neutral. Eso es todo. Limpio la junta vieja y pondré la tapa. Ahora instalaré la tapa superior, donde cambiamos el buje y los retenes, apliqué sellador en ambos lados y limpié la rosca. Y ahora también quiero decir por qué aquí tenemos este desgaste, este buje. Resulta que no recibe lubricación de ninguna manera, porque todo el aceite está aquí, en esta parte de la caja está así, acostada, entonces aquí está el nivel de aceite y resulta que el aceite simplemente no llega hasta aquí, de ninguna manera. Aquí no hay lubricación forzada y por gravedad el aceite no llega. Por eso el buje funciona sin lubricación y ocurre este problema. Ahora quiero engrasar el eje y llenar el espacio entre el buje y el retén con grasa. Es decir, durante algún tiempo, por supuesto, va a aguantar, en la medida de lo posible, va a prolongar la vida útil de este buje. Entonces, de esta manera le puse la grasa, ahí hay una distancia considerable, como de 1 centímetro completo, y en cuanto al volumen, entraron varios centímetros cúbicos de grasa, eso seguro. Creo que esta será la mejor opción, la mejor solución para este componente. Todo lo vemos, aquí apreté, falta instalar el soporte que sostiene la varilla. Lo apreté para revisar el movimiento del eje y vemos que se mueve perfectamente. Suave, no se traba, no hay ningún desalineamiento, todo está perfecto y vemos que no hay absolutamente nada de juego. Eso significa que ahora pongo la varilla, la aprieto y la tapa estará lista. Aquí la quité, puse mi marca y la instalé también según mi marca. La instalo y observo, como puedes ver, que hay cierta resistencia. Al final resulta que esta varilla no es original, es decir, esto ya está en su lugar. Vamos a averiguar quién hizo este desastre, quién hizo estas tonterías aquí. Y por eso, como vemos, incluso este lugar está así.
Se dobló y si alguien vio esta parte del eje también está un poco doblada. Lo revisaremos en el lugar. Por ahora lo instalé y apreté, pero la varilla quizá no sea original. Lo veremos aquí. Usé un tornillo largo por la rosca dañada, lo apreté y le puse una tuerca. Hay una buena opción si la rosca está dañada, pero todavía queda digamos la mitad o un tercio de la rosca en el cuerpo. Es una buena opción, lo apreté y todo se sostiene perfectamente. Listo, la tapa ya está lista. Todo está perfecto, salió bien, todo está bien, así que aparto la tapa y ahora voy a trabajar en el eje para la horquilla del collarín de empuje. Se lo di al soldador y él lo soldó, todo quedó perfecto. Donde va la chaveta puse un buje para evitar que le cayera soldadura o salpicaduras. Voy al torno, luego a la rectificadora cilíndrica y el eje estará listo. Entonces, ya tengo listo el eje, lo pulí, aquí está la medida, quiero mostrarla, la ajusté, la hice un poco más pequeña, ahora vemos la medida, 39.96 sonido de pulido. Vemos la medida 39.96. Lo hice un poco más pequeño, este lugar mide 39.9 de diámetro e hice 39.96, pero las bocinas serán de 40.45 o 40.1. Así más o menos, para que haya un poco de juego, un pequeño espacio, porque si haces el eje muy ajustado, se atora. Ya me ha pasado eso, el eje ya lo tengo listo, lo saco del torno y seguiré trabajando. Las bocinas. Entonces aquí tenemos el eje, aquí tenemos las bocinas viejas.
Y aquí tenemos un pedazo de bronce del cual voy a hacer las nuevas bocinas. Así quedaron las bocinas. Perforé un agujero, hice un canal de lubricación con el buril, puse las bocinas y ahora instalaré el eje. Ya puse las bocinas y revisé el eje. Entra, pero está apretado. Dejé casi un décimo de juego y entraron con martillo. Es posible que haya un pequeño desalineamiento en algún lugar, o tal vez se apretaron un poco y se hicieron de menor diámetro, así que tuve que tomar una escariadora y pasar la escariadora de 40. Llegaré a la mitad, no tengo suficiente longitud, así que lo haré desde ambos lados. Solo pasé una bocina, que era la que la sostenía, no toqué nada más, el eje entra bien, soplo todo y lo armo. Revisé los canales y el aire pasa, así que la grasa llegará. Hay graseras especiales para lubricar, hay que engrasar seguido para buen funcionamiento. Engraso, pongo las chavetas y armo. Listo, ya armé todo y puse la horquilla, así se mueve ahora. Sujeta los anillos de sellado de este lado bajo la arandela y de este lado también. Por eso parece que está un poco apretado, pero en realidad se mueve fácil, o sea, todo está perfecto. Ya tengo listo el cubrepolvo, ahora empezaré a armar la caja. Saqué el eje secundario de la prensa, pero no lo pongo en la mesa porque el acoplamiento podría salirse de los retenedores. Ahora necesito poner la marcha atrás. Ya preparé la marcha atrás y coloqué el rodamiento. Aquí van rodillos sueltos, ya los puse con grasa y ahora instalo el engranaje en el eje secundario. Ahora ya tengo el eje secundario completamente listo para instalar. Primero voy a instalar el eje intermedio.
Instalé el eje intermedio, coloqué el rodamiento caliente y lo ajusté a golpes. El aro, instalé un tope para evitar que salga accidentalmente al colocar la caja. Al poner la tapa, lo quitaré. Ahora sigo con el eje secundario. Voy a instalar el rodamiento trasero del eje secundario. Coloqué el aro sobre la loseta y caliento el rodamiento mientras lo ajusto a golpes. Listo, ya coloqué el rodamiento trasero y ahora instalo el eje primario. Ejes instalados, ahora cierro el vaso y luego la tapa trasera, empezando por esta última. Instalé la tapa trasera, la lavé, limpié, quité y cambié la junta y los retenes, que son nuevos. Entonces dejo las arandelas viejas, ya que solo cambié el rodamiento, no hice nada más, dejo las arandelas viejas, tomo una junta nueva. Todos llegaron, se fue la luz, ya apliqué el sellador y debo terminar de grabar, así que tomo una junta nueva. Puse sellador en el perímetro, instalé el impulsor del velocímetro, preparé los tornillos y coloqué la tapa trasera. Vamos allá. Entonces apreté la tapa, de inmediato instalo la brida, aplico sellador en las estrías, a veces por ahí se filtra aceite, yo siempre pongo por si acaso y una gota de aceite bajo el retén, lo instalo todo. Luego coloco la tapa delantera, unté el vaso con sellador, puse retén nuevo, dejé la arandela vieja y colocamos la junta. Bueno, ya está, la caja básicamente está armada, todo está instalado. Ahora voy a instalar las horquillas, ya las preparé, creo que las limpié. Ahora instalo las horquillas y después ya voy a cerrar la tapa.
Entonces fijo todas las horquillas, excepto la de reversa. La de reversa necesitamos que tenga juego libre para instalar la tapa superior. Ya instalé y apreté las horquillas de cambio. Ahora pondré el aceite por este tapón y el orificio de control. Usaremos este tipo de aceite. Tenemos 100 Tachi. De hecho, últimamente solo usamos este. El GL4 es para transmisiones sincronizadas. Le pongo 13 o 11, ya no recuerdo. En general llenamos hasta el tapón. Ya drené todo el aceite, como vemos en el tapón, incluso está un poco arriba, pero no importa, ya quedó listo. Voy a revisar el cambio de velocidades sin la tapa y después la cierro. Después instalo la tapa, ya le puse sellador. La tapa ya está instalada y apretada. Coloco la caja de lado en su posición y procedo a instalar la cubierta.
Listo, la cubierta ya está instalada y apretada. Ahora voy a poner el collarín de embrague. El collarín será nuevo, el viejo se deshizo. Soldé el disco porque la horquilla estaba atascada y siempre presionada, así que lo soldé, eso es todo. Ahora lo engraso por dentro con grasa común e instalo el collarín de embrague. Así instalé el collarín de embrague. Aseguré la grapa de abajo, pero suele caerse. Su función es solo sostener el collarín de embrague al instalar la caja, no es necesaria en funcionamiento. Cuando se instala la caja es para que por si acaso el collarín de embrague no se caiga, y ya, esa es toda su función. Así es. Ahora aquí todo funciona perfectamente, tenemos un eje nuevo, se puede decir que restaurado, bujes nuevos, todo bien lubricado, collarín de embrague nuevo, o sea, todo está excelente. Aquí apreté el conector, la manguera aún no está, los conductores después instalarán ellos mismos la manguera para lubricar el collarín de embrague. Aquí adentro, bueno, en principio le puse bastante grasa ahí, por ahora será suficiente por un tiempo. Ahí hay un engrasador para lubricar el collarín de embrague. Precisamente se mueve por el vaso, no por la parte donde están las bolitas, sino exactamente donde se mueve por el vaso. Así que así es como funciona, así. Mi caja ya está armada y lista, no la pintaré porque no tengo tiempo por el trabajo. También quiero decir que cualquier actividad en el canal es bienvenida. Comentarios, likes, compartir el video, activar la campanita, en general cualquier actividad es bienvenida, o sea, mientras más actividad haya, mejor. Los algoritmos de YouTube promocionan el video. Eso es todo, muchas gracias a todos los que me escuchen, muchas gracias, voy a terminar este video, así quedó el video, muchas gracias por verlo, les deseo suerte a todos, hasta luego.